Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, llegamos al final del eje 1, donde trabajamos la biografía escolar e imagen social imperante en diferentes épocas. Con Daniela vamos a ir haciendo el cierre de cada uno de los foros, en lo que vamos a tratar de hacer una síntesis general, rescatando aquellos conceptos o aspectos fundamentales que plantean cada uno de los autores. Yo voy a hacer el cierre del foro 2, en donde trabajamos Andrea Liao sobre experiencia escolar de maestros inexpertos. Esta es una investigación que ella lleva adelante a partir, tomando como muestra a 12 estudiantes novatos que estaban en el último año del profesorado. Para poder hacer una síntesis global, voy a rescatar tres momentos fundamentales que están muy claramente marcados en el texto, que tiene que ver con la biografía escolar, la trayectoria y la práctica profesional. La biografía escolar, entendida como todo aquel trayecto que atravesamos como alumno, que tiene que ver el paso por los diferentes niveles y todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de esa larga trayectoria que hacemos, que tiene que ver con el nivel inicial, primario, secundario y el inicio de algún profesorado. Ella va a llamar a este recorrido primera fase de socialización de la formación, que tiene que ver con esa instancia como alumno. La segunda fase de socialización tiene que ver con este momento que ustedes están atravesando, que es el ingreso a la formación inicial. En todo este trayecto, en este recorrido, en la segunda fase de socialización, cuando uno ingresa a estudiar algún profesorado, se puede afianzar aquellos aprendizajes que uno fue logrando a lo largo de su recorrido por los diferentes niveles, o se puede reestructurar esa matriz de aprendizaje. La trayectoria, el otro aspecto, es el que se concibe como el recorrido que uno hace durante las diferentes experiencias, conocimientos, enfoques, diferentes personas por las cuales transita en el momento de la formación del profesorado. En este recorrido se van a interiorizar modelos de enseñanza, saberes, reglas, acciones, pautas de comportamiento que van a construir esquemas sobre la vida escolar. En este tránsito de la trayectoria, concebir la inserción profesional puede ser considerada como una reinserción, porque uno ya tiene una historia, un recorrido por diferentes niveles. Entonces, por eso la autora la va a llamar como una reinserción de sujetos que ya están formados, o mejor dicho, formateados por su trayectoria como alumno en los diferentes niveles. Están formateados, han aprendido a moverse dentro de esa cultura, dentro de ese formato, dentro de esa gramática o programa escolar. El formato tiene que ver con configuraciones históricas surgidas en un momento social determinado. Es decir, que el formato quizás en la época cuando yo fui estudiante, que ya pasó hace mucho tiempo cuando yo fui alumna, era diferente a la época que quizás cada uno de ustedes hicieron ese recorrido por los diferentes niveles. Por eso va a hablar de que tiene que ver con lo histórico y con el momento social, con una construcción social de ese momento. La gramática tiene que ver con el conjunto de determinadas tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación, y generalmente esas son siguen siendo muy iguales a lo largo de la historia. Para dar un ejemplo, tiene que ver esto de cómo se organizan los tiempos y los momentos escolares dentro de una institución, o sea, cuánto es el tiempo de clase, cuánto es el tiempo de recreo que hay, cómo están divididos los tiempos durante la clase, el izar la bandera, el saludo a la bandera. Eso tiene que ver con gramática, con la gramática, con cuestiones que se van transmitiendo de generación en generación. Formados o formateados por un programa institucional, porque en cada institución o en cada época, así como si tomamos la parte histórica y social, va a haber un determinado programa
que se va a llevar adelante para atravesar esa enseñanza y ese aprendizaje. Por eso se dice formados o formateado con un determinado programa. Cuando habla de la práctica profesional, que sería en el momento que se inicia con las residencias, que serían los últimos años del profesorado, ella va a decir que es la cronología de la formación y donde hace referencia a distintas etapas de esta cronología de la formación. Donde va a decir que la primera experiencia es la acumulación en las aulas, que tiene que ver en esto cuando uno pasó o atravesó por los diferentes niveles como alumno. La segunda experiencia tiene que ver con todo el tránsito, con esa trayectoria, con ese recorrido por la carrera, donde uno va a tener diferentes experiencias, diferentes conocimientos, diferentes enfoques, diferentes profesores que nos van a ir dando una perspectiva en relación a lo que tiene que ver la enseñanza y el aprendizaje. Y una tercera que tiene que ver con la práctica, que es en los últimos años del profesorado. En esta parte de la práctica profesional dice que no tiene que ver solamente con el ámbito de la producción, no solo con lo que se aprendió, sino también con lo vivido y con lo experimentado. O sea, también tiene que ver con esas cuestiones más concretas que es con el hacer, no solo con lo que uno aprendió teóricamente. Ella también va a hablar y va a hacer una diferencia a partir de esta investigación de las apreciaciones que tenían los estudiantes en relación a la interacción y al vínculo en la experiencia con sus docentes. Entonces va a ser como una diferencia entre el maestro malo y el maestro bueno, considerando, de acuerdo a lo que manifiestan estos estudiantes, al maestro bueno como aquella maestra cariñosa, dulce, que se involucraba con las problemáticas del estudiante, que lo contenía, que lo comprendía, pero no solo eso, lo vincular y lo afectivo, sino también que era una docente que sabía de la disciplina, de lo que tenía que dar, que enseñaba, más allá del manejo disciplinar, también tenía una forma particular para que los alumnos aprenden, que ahí hablaríamos de la transposición didáctica de ese conocimiento científico, poder hacerlo que sea un conocimiento escolar y entendible para todos. Y la docente mala hacía una relación como aquella docente que gritaba o que se manejaba por amenazas y que tenían que ver, o ellos lo vivenciaban, que generalmente eran como aquellas docentes que tenían miedo, cierto temor de no poder manejar el grupo. Entonces recurrían a este tipo de forma de presentarse frente a un grupo determinado de estudiantes. También va a hablar de un sujeto A y un sujeto que, en donde va a decir que el sujeto A es aquel que hay que incentivar, que hay que motivar, que hay que ayudar, y el sujeto que, para que aprenda, para que se supere. Bueno, estos serían los aspectos más centrales y fundamentales que se focaliza la autora para poder entender esto de que tiene que ver con la experiencia escolar de los maestros inexpertos y cómo uno va construyendo esa trayectoria y lo importante que es uno reconocer cuál fue su biografía como alumno para poder, bueno, esto que te decía primeramente, uno puede afirmar ya esa experiencia o reconstruir. Bueno, estudiante, este sería el cierre del eje 1, perdón, el cierre del foro 1. Vamos a seguir con los otros foros haciendo la síntesis general. Les mando un abrazo a cada uno, esperando que prontamente podamos reencontrarnos en la presencialidad.